Vamos a empezar con la revista de revistas. Soy el médico radiólogo Jonathan Sánchez y vamos a ver ahora un interesante artículo de Radiographics que ha sido publicado recientemente en estos últimos meses de 2021 con el tema de diagnóstico en resonancia magnética del cáncer de vesícula biliar. ¿Cuál es un cáncer poco frecuente, pero que es un diagnóstico especial porque tiene varios diferenciales que es importante recalcar? Al ser un cáncer indolente, así como el de ovario o el de páncreas, va a ser una enfermedad detectada avanzada, es decir, la mayoría va a estar en los estadios 3 o 4 y normalmente se espera que el paciente tenga pobre supervivencia a los 5 años, es aproximadamente menos del 5%, y la mayor cantidad de casos van a ser adenocarcinomas. La sintomatología es muy inespecífica, propia de un cáncer, es decir, anorexia, pérdida de peso, incluyendo también dolor abdominal. Puede haber también ictericia, prurito. La importancia acá de la resonancia magnética es que nos va a ayudar a discernir los casos en donde tengamos duda para poder así detectar la enfermedad en lo posible en los estadios 1 y 2, donde la resecabilidad es alta y así poder curar al paciente. Es por eso que se centra este artículo en las características que nos ayudan a distinguir entre los diversos diferenciales. Muy bien, entonces tenemos entre los factores de riesgo para este tipo de cáncer la colelitiasis, que está presente en más del 90% de los pacientes con cáncer de vesícula biliar, la cual añade un factor inflamatorio crónico que a la larga ocasiona una displasia en el epitelio vesicular y por ello origina el cáncer. Ustedes saben que toda inflamación crónica origina un cáncer en donde esté, sobre todo si es que está cerca de epitelios. También tenemos la colecicitis crónica, influye también el tamaño y la composición de los cálculos. Se sabe que los pacientes con cálculos mayores de 2 a 3 centímetros tienen más riesgo, así como los cálculos que tienen cristales de colesterol. Eso citan también en el artículo. Luego también mencionan como otra causa el problema de los pólipos vesiculares, que la mayoría obviamente son asintomáticos, pero hay ciertos factores que podemos tener en cuenta a la hora de decidir si este paciente puede o no tener riesgo de desarrollar cáncer en ese pólipo. Por ejemplo, si causan síntomas, si tienen un tallo fibrovascular notorio o si son más de 10 milímetros, que son casos en los cuales, según el artículo, se refieren típicamente a la cirugía para una colecistectomía. Ahora, en los pólipos que son menores o iguales a 6 milímetros, la cosa es más simple porque la mayoría de ellos no van a tener riesgo de transformarse en cáncer, así que no requieren seguimiento. En cambio, los pólipos entre 6 y 9 milímetros, que son una línea intermedia entre alto y bajo riesgo, se sugiere que tengan seguimiento a los 6 meses, 12 meses y luego anual por 5 años para ver si crece, siempre y cuando esté en este rango. Y en ese seguimiento estamos atentos a diversas características, algunas de las cuales colocamos aquí. Sobre todo, por ejemplo, si es que hay pólipos con litiasis o pólipos con colangitis primaria esclerosante, son ya de por sí lesiones con riesgo de transformación. Recordemos además que los pólipos en vesícula biliar pueden ser verdaderos o pseudopólipos, y los pseudopólipos son mucho más numerosos. Son esas lesiones que típicamente representan acúmulos de colesterol en la pared o incluso puede ser barro biliar adherente o litiasis adherente. Esos pólipos van a ser relativamente sencillos a no ser que estén muy pegados, entonces ahí no vamos a tener una buena ventana de diferenciación, incluso en la tomografía, y por eso la resonancia también puede tener un papel en ese caso. En cambio, los verdaderos pólipos pueden ser no neoplásicos como los inflamatorios, los benignos que son adenomas y los malignos. Se sabe que la secuencia de adenoma, adenocarcinoma se cumple en vesícula biliar, así que normalmente los pólipos benignos neoplásicos tienen factores de riesgo ya de por sí para transformarse en neoplásicos.
Y también tenemos otros factores clásicos como la vesícula en porcelana, que antes se pensaba que era un factor de riesgo muy importante, pero ahora se cree que es probable que no dé muchos casos en sí. También tenemos el hecho de fumar y otra cosa importante que menciona el artículo acá es que las vesículas colonizadas con Helicobacter pylori y con Salmonella también tienen factores de riesgo para cáncer de vesícula por el proceso inflamatorio crónico al actuar como reservorios de estas bacterias. En cuanto a la anatomía de la vesícula biliar es más una anatomía topográfica, no tiene una división como el páncreas. Sin embargo, recordemos que este órgano, que se encuentra entre los segmentos 4 y 5, normalmente tiene un fondo en forma de semiesfera, semiluna, un cuerpo, y una vez que empieza a estrecharse en forma de embudo, esto se llama infundíbulo, y tiene un pequeño cuello que lo conecta al conducto cístico. La mayoría de cánceres va a estar en el fondo. Y también podemos observar que la irrigación arterial parte de una rama de la arteria hepática derecha, que es la arteria cística. Aquí en el artículo mencionan algo que me pareció importante recalcar. El triángulo de Calot que mencionan en el artículo normalmente es diferente. Acá en el artículo mencionan que contiene la arteria cística, el conducto hepático derecho y el margen hepático. Pero si se dan cuenta, eso conllevaría no a un triángulo, sino a un cuadrilátero. El verdadero triángulo, tal como lo mencionó Calón en su trabajo original, tiene límites diferentes. Tiene como límites el conducto cístico, el conducto hepático común y también tiene como límite la arteria cística. El conducto hepatocístico, en vez de tener este límite arterial, tiene el límite del margen hepático inferior. Son algunas diferencias que hasta ahora no hay acuerdo en la literatura y parece que en el artículo tampoco. Pero por eso me parece importante recalcarlo porque puede tener lugar a ciertas discrepancias, sobre todo en los colegas que se guían de la nomenclatura antigua. Se sabe también que el conducto cístico se une típicamente a la mitad entre la ámpula de Vater y la intersección portal, la encrucijada del hilio hepático. Que eso es importante también porque la invasión del cáncer de vesícula al coledo como a las vías biliares es un factor importante de supervivencia a la hora de los exámenes diagnósticos. En cuanto a el drenaje linfático, también es importante porque tenemos varias vías que van a involucrar diversos nódulos linfáticos. Muchos de ellos los hemos visto a la hora de estadificar cáncer gástrico, por ejemplo. Son los mismos nódulos, ganglios linfáticos que están en el plexo arterial celíaco, rodando también el hilio hepático, el ligamento hepatoduodenal y rodeando el páncreas. Este drenaje linfático tiene dos vías. El drenaje anterior, que contiene ganglios linfáticos que acompañan a la arteria hepática y que drenan en los ganglios cercanos al tronco celíaco, y el drenaje posterior, que de preferencia drenan alrededor del páncreas y se van a el espacio que hay entre la aorta y la vena cava, así como las arterias y vena mesentérica superiores. Estas dos vías de drenaje son vías principales que van a participar en la diseminación del cáncer de vesícula biliar. Y se sabe también que la última estación que siguen estos ganglios linfáticos va a estar en la región supraclavicular izquierda. También hay que tener en cuenta toda la variabilidad anatómica que hay en la posición del conducto cístico, que lo mencionan muy bien en el artículo y que la mayor parte deriva en problemas a la hora de la operación y que es importante reconocer también en la resonancia porque facilita mucho la disección al conocer la anatomía previamente al proceso quirúrgico. Por eso es importante reportarlo. Aparte de ello, en las características histológicas se mencionan que la vesícula, aparte de tener una mucosa, tiene obviamente su lámina propia, que es el tejido conectivo bien delgado que está debajo de la mucosa y que contiene vasos sanguíneos. Contiene una capa muscular irregular y contiene un tejido conectivo alrededor de ella, que es una serosa.
y esta serosa es obviamente el peritoneo visceral. Hay que tener en cuenta que la vesícula biliar no tiene submucosa ni muscularis propia. Por eso, los cánceres de vesícula biliar, cuando surgen, tienen más chance de diseminarse a estructuras adyacentes, porque no tienen esas barreras naturales, como si tienen, por ejemplo, el colon o el estómago, donde se cumple un cierto tiempo de desarrollo antes de dar metástasis por contigüidad y a distancia. Y también, más aún, se sabe que el tejido conectivo que rodea la vesícula, en este caso, aquí, se continúa con el tejido conectivo que divide los lóbulos secundarios hepáticos. Es decir, el tejido conectivo que integra la pared se continúa con el parénquima hepático. Eso es también otra ruta de diseminación por contigüidad, la facilita bastante. Es por eso también que cuando se diseca la vesícula en la operación de colecistectomía es importante ese plano de disección porque no es fácil separarlos. Su tejido conectivo es continuo de un órgano con el otro. La mayoría de cánceres, como ya mencioné al inicio, van a ser adenocarcinomas y raramente van a ser carcinoides, sarcomas, linfomas o metástasis de otros órganos. Ahora, en cuanto a la patogénesis y los patrones de diseminación, ya se mencionó que de acuerdo a la inflamación vamos a tener una displasia del epitelio. Luego de esa displasia del epitelio van a transcurrir en promedio de 5 a 15 años hasta que se formen las primeras células atípicas del cáncer. Sabemos también que a causa de la disposición histológica y anatómica que hemos mencionado, el cáncer ni bien se origina en ese sitio, va a empezar a invadir tempranamente las estructuras adyacentes, debido a que tiene una contigüidad entre su tejido conectivo y también una invasión linfática a causa de los múltiples ganglios que hay alrededor, sobre todo del hilio hepático, que son los ganglios a donde va a metastatizar primero. Por eso se distinguen tres vías de invasión. La invasión directa hepática, que como ya mencioné, es de vesícula a hígado directamente, a través de su cercanía y su contigüidad en tejido conectivo. Luego tenemos la invasión subperitoneal, que esta invasión subperitoneal sí es importante porque tiene como origen la invasión de los ganglios linfáticos. Tenemos tres vías principales. La vía de planos mesentéricos, donde siguen el ligamento hepatoduodenal y el ligamento gastrohepático. Y al decir planos mesentéricos me refiero dentro de los ligamentos, es decir, el hilio hepático, que contiene obviamente al colédoco, la arteria y la porta, y los ganglios alrededor, y el ligamento gastrohepático con el cual puede invadir hasta estómago. Esos son los planos mesentéricos. Y los ganglios linfáticos propiamente dichos, que tienen dos vías de drenaje anterior y posterior, que ya han sido mencionadas. La principal vía de diseminación de estos cánceres es la infiltración directa del hígado, la cual involucra en un 42 a un 71% de casos. Así que es la más frecuentemente encontrada al momento del diagnóstico, que el cáncer de vesícula invada al hígado directamente. Ahora, en el ligamento hepatoduodenal, que está ilustrado aquí, al contener la tríada portal, es muy fácil la diseminación de este órgano hacia otros, como por ejemplo el duodeno, en este caso, y el ligamento gastrohepático, como ya mencioné, va hacia la curvatura menor del estómago. También puede diseminarse del duodeno al páncreas y también al omentón. Los ganglios linfáticos son un poco menos frecuentes, pero aún así tienen cierta regularidad en un 25 a 64% de casos. Y en la invasión intraperitoneal, que es la metástasis con carcinomatosis, se origina en aproximadamente un 20%. Como ya mencioné, las principales vías están ilustradas aquí. Se considera a la primaria la vía colecisto-retropancreática y las otras dos, la colecisto-celíaca y la colecisto-mesentérica, son secundarias.
La principal es la colecisto retropancreática, que se origina a partir de los ganglios que salen del ligamento hepatoduodenal hacia el páncreas, como pueden ver aquí. Y las otras dos, obviamente, a los ganglios alrededor del tronco celíaco y alrededor de la arteria y vena mesentéricas superiores. Como hay bastantes órganos en un sitio muy pequeño, es muy fácil esta invasión temprana por contigüidad y vía linfática también. Ahora, ¿cuál es el rol de la resonancia magnética? Bueno, aquí mencionan al ultrasonido como la modalidad inicial, sobre todo cuando hay una enfermedad localmente avanzada, pero tenemos limitaciones, por ejemplo, cuando hay pólipos con litiasis, cuando hay barro biliar denso que nos puede ocultar la vesícula biliar en su interior, y también cuando hay cáncer, limita la visión de su extensión total, sobre todo en los ganglios del retroperitoneo, cuando ya es más avanzado. La invasión local regional y a distancia también, sobre todo en metástasis pulmonares. Y la tomografía se usa más en estadiaje y en predicción de resecabilidad, aunque no tanto como en la resonancia. La resonancia tiene más sensibilidad y es a lo que se aboca este estudio, en la invasión hepática y las metástasis linfáticas. El PET-CT también es útil en la evaluación de las metástasis, sobre todo las que no se ven en ninguno de los dos exámenes, ni tomografía ni resonancia magnética. En resonancia, se recomienda usar secuencias con contraste dinámico para ver cómo captan las lesiones, porque muchos diferenciales van a poder distinguirse unos de otros de la forma en cómo captan contraste, si captan contraste de forma temprana o si captan contraste con lavado o si hay una captación con contraste gradual y progresiva hasta fases más tardías. Todo eso justifica la utilización de secuencias con contraste dinámico en resonancia. Y la difusión, a diferencia de lo que vemos en mama o en ovario, utiliza unos B un poco más bajos, 50, 500 a 800. Ahora, en cuanto a los hallazgos de resonancia magnética, hay que distinguir tres morfologías principales del cáncer de vesícula biliar. La más frecuente es la masa sólida, que ocupa casi todo el lumen o puede incluso reemplazar la vesícula biliar, que es como se encuentra más frecuentemente esta enfermedad en los pacientes. Menos frecuentes son los engrosamientos murales, ya sean focales o difusos, o la lesión polipoidea luminal. Independientemente del sitio donde estén y de la forma en que tengan, la mayoría de neoplasias de vesícula biliar van a tener baja señal en T1 o una señal intermedia, isointensos con el parénquima hepático, o pueden tener una alta señal en T2, así como también una señal isointensa con el parénquima hepático, como podemos observar, por ejemplo, acá en esta paciente de 54 años, donde en la secuencia T1 observamos esta lesión, una señal intermedia que capta contraste de forma heterogénea. Recordemos que estos tumores tienden a tener centros necróticos que no captan contraste. Y en la T2 podemos ver que la lesión es de una señal un poco más baja comparada con la T1. Y tenemos también las litiasis dentro de la vesícula biliar, que son más fáciles de ver ya que están realzadas por la bilis alrededor, en T2 sobre todo porque es hiperintensa. Estas son las secuencias básicas que no deben faltar. Sin embargo, también añaden la colangioresonancia, sobre todo en pacientes donde tienen diagnósticos más avanzados y se quiere saber si hay compromiso o no de la vía biliar principal. Ahora, como hemos visto, el caso más frecuente es que sea una masa sólida que tenga invasión directa temprana y que reemplace total o parcialmente el lumen de la vesícula biliar. Y en estos casos vamos a tener este tipo de lesiones que vemos aquí, una masa que reemplaza totalmente el lumen de la vesícula biliar. En T2 es una señal baja a intermedia, heterogénea. Cuando le inyectamos contraste hay una captación también heterogénea con un centro necrótico. Usualmente cuando son muy grandes y tenemos metástasis tanto por contigüidad como a distancia, a veces es un poco difícil distinguirlas con otros procesos neoplásicos. Así que
el artículo menciona que muchas veces, sobre todo cuando son de mayor tamaño, la resonancia magnética no es tan poderosa como para distinguir esta neoplasia primaria de otro origen. También hay que tener en cuenta que va a haber realce tardía en muchos casos por la fibrosis. Va a acumular contraste la lesión de forma pausada hasta las fases más tardías. Por eso es importante utilizar las secuencias dinámicas para ver la forma en cómo capta contraste. En cuanto a la segunda morfología, que es la morfología con engrosamiento parietal, focal o difuso, es muy importante reconocer que este engrosamiento muchas veces va a ser asimétrico. Me refiero con asimétrico al hecho de que las paredes de la vesícula biliar no estén engrosadas de igual forma en toda su extensión. Va a haber una parte de la pared que va a estar más engrosada que la otra. Eso tiene que aumentar las sospechas de una lesión neoplásica. En cuanto al engrosamiento simétrico, da más chance de que esta lesión sea de origen benigno, como la colecitis aguda o la adenomiomatosis, por ejemplo. Y el problema verdadero en la distinción va a ser cuando este paciente, al tener cálculos de larga data, tenga también un cáncer. Entonces, ese va a ser un problema porque va a haber engrosamiento simétrico a lo largo de toda la vesícula, más la litiasis, pero al tener un cáncer, sobre todo si es temprano, no se va a distinguir del resto. Y solamente el diagnóstico se podría hacer posquirúrgico. En casos de que sea más grande, puede ser más claro, como por ejemplo aquí, en un paciente de 60 años, podemos observar en la secuencia T2 cómo es de baja señal, hipointenso, este engrosamiento asimétrico, ya que es solamente en esta parte de la vesícula biliar. Con el contraste vemos que capta de forma heterogénea, tiene un centro que no capta, probablemente necrótico, y en el B500 de la difusión podemos observar que tiene una señal alta, que en el mapa ADC se convierte a una señal baja. Y esto fue quirúrgicamente probado ser un cáncer con invasión hepática temprana, T2. Ahora, en la última morfología, que es la morfología polipoidea, tenemos casos en la mayoría asintomáticos con lesiones limitadas a su pared que pueden ser con un pedúnculo fibrovascular, que es la forma pediculada, y la forma sésil, que no tiene pedúnculo. Ahora, la resonancia magnética normalmente en estos casos es útil cuando el paciente tiene litiasis, que se pueden confundir fácilmente en las ecografías sobre todo, y cuando tiene vesícula en porcelana, donde las calcificaciones no permiten ver ni en la ecografía e incluso ni en la tomografía. Entonces acá sí con el contraste se puede ver cómo esta lesión polipoidea capta de forma heterogénea y así nos despeja la duda tanto de las litiasis como de las calcificaciones. Es la forma menos común de cáncer de vesícula, pero es la que tiene más diferenciales. Ahora, el estadiaje, como ya hemos mencionado, es muy importante para ver su supervivencia a 5 años del paciente. Los confinados a la vesícula biliar son los estadios 1 y 2, que usualmente al resecarlos ya son curados. El problema va a ser en los estadios T3 y T4, que son la mayoría de pacientes, ya que este cáncer es indolente. Y el problema es que invaden muy tempranamente a los órganos adyacentes. El estadio 3 perfora la serosa con invasión hepática en la mayoría de casos. El N1 va a ser de 1 a 3 ganglios linfáticos y el N2 de 4 a más. Recuerden que el N2 es suficientemente importante como para categorizarlo en estadio 4 sin importar qué tan profundo sea el tumor. Esto es importante tener en cuenta. Por eso, la evaluación de ganglios linfáticos es vital en estos pacientes. Normalmente los estadios 4 también tienen invasión vascular importante, y me refiero a vascular importante a la arteria hepática y a la vena porta, porque el grado 3 se supone que también tiene invasión vascular, pero a los grandes vasos del hilo hepático es el grado 4. Y normalmente debemos prestar atención a estos detalles de aquí.
Si es que es un tumor confinado o tiene invasión por contigüidad, también debemos evaluar la integridad en toda la vesícula biliar para que no se nos escape un área de infiltración fuera del peritoneo, por ejemplo, o hacia el hígado. Y también debemos contar los ganglios linfáticos y ver si hay invasión subperitoneal. Ahora, la resonancia magnética nos va a ayudar bastante en evaluar no solo los ligamentos ni los ganglios linfáticos, sino también los implantes peritoneales. Y aquí hago una pausa también porque el artículo menciona, en vez del ligamento hepatoduodenal, al ligamento gastroduodenal, pero en realidad ese ligamento no está en la nomenclatura oficial. Así que yo creo que se han equivocado, pero de todas formas sería bueno recalcar este punto, ¿no? Los ligamentos principales involucrados en la diseminación subperitoneal son el hepatoduodenal y el gastrohepático, como los he mencionado al inicio. Y la diseminación peritoneal de la carcinomatosis se tiene que buscar en estos sitios de acá, que no son diferentes a una carcinomatosis común y corriente. Acá, por ejemplo, vemos otro caso donde observamos en la secuencia de dos ganglios linfáticos alrededor del hilo hepático que tienen señal mixta, intermedia, baja, y en el contraste pues no realzan mucho, la verdad, pero sí vemos lesiones hepáticas metastásicas con realce periférico. Recuerden que usualmente estas lesiones deben dejarse hasta el final de las fases para poder ver realmente cuánto de contraste captan, dado que son lesiones que tienen un estroma fibroso. Ahora, los diferenciales, que son la segunda parte de este artículo y probablemente una de las más importantes, se dan por morfología, en realidad, estas diferenciales. En ellos, usualmente se utilizan las mismas secuencias que la neoplasia de vesícula, es decir, T2, T1 contrastada, pero también la difusión juega un papel importante, no tanto como para decir es benigno y es maligno, dado que hay un overlap entre los valores de difusión en lesiones benignas y malignas, así que uno no puede decir solamente guiándose por eso si esta lesión no es cáncer o no. Sin embargo, sí podemos decir si es que la difusión o la captación de contraste es intraluminal, si es asimétrica, si es circunferencial o pericolecística, qué tan factible es que sea, por ejemplo, una colecitis aguda o un absceso pericolecístico. Más que nada por la morfología de la anomalía de señal en la difusión y por la forma en la que capta contraste, mucho más que los valores per se. Ahora, en cuanto a la morfología en masa, que ya dijimos que es la más frecuente, el reemplazo de la vesícula biliar por el tumor, si es que ha sido de origen vesicular, es decir, si este tumor en realidad es de la vesícula biliar, el realce va a ser progresivo, mayormente en la fase tardía, más visible allí. Ya dijimos por el estroma. Sin embargo, el origen hepático, si es que el tumor no es tan necrótico, podemos ver que las partes sólidas tienen un realce temprano con lavado, que son clásicas de un origen hepático. Y además el paciente va a tener, no siempre, pero puede tener antecedentes de patologías predisponentes, hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, alcoholismo, etcétera. Cosas que no van a estar presentes en un caso de cáncer de vesícula biliar. También el absceso pericolecístico es una patología que causa bastantes problemas a la hora de diferenciar. Uno puede decir, pero es un acúmulo de líquido nada más. Sí, pero el problema es cuando se suma a la colecicitis crónica. La colecicitis crónica también tiene engrosamiento mural, a veces asimétrico, la mayoría de veces son simétricos, pero puede haber perforación. Cuando es de larga data y se reagudiza, puede haber perforación. Entonces, en ese caso va a ser importante la fase contrastada porque nos va a dar idea de la continuidad de la mucosa. Y a veces también va a tener acompañados de absceso hepático adyacente, donde vamos a ver signo de clúster, es decir, pequeños abscesos que están alrededor del absceso más grande, que es el pericolecístico, que nos va a dar una idea de que en realidad esta colección sí es un absceso y no es un tumor necrótico, pero es poco frecuente verlo. También puede haber contenido de gas dentro del absceso
que va a ser una señal muy baja, y puede haber cambios inflamatorios perihepáticos, edema del parénquima, como en este caso, por ejemplo, que es muy parecido a una masa dependiente de vesícula biliar. Y en la T1 también no nos ayuda mucho porque capta contraste de forma periférica. Fácilmente podría ser un centro necrótico, pero no, esto fue un caso de colecistitis crónica reagudizada. También tenemos diferenciales en la segunda morfología, que es el engrosamiento mural. Y en este caso tenemos la colecistitis aguda y la crónica. El realce temprano de la colecistitis aguda la va a diferenciar de la colecistitis crónica, que es un realce tardío en las secuencias dinámicas. El cuadro clínico va a ser también clave, es decir, no podemos diferenciar la colecistitis del cáncer de vesícula biliar solamente por la imagen. Y eso nos deja en claro el artículo. A pesar de que parezca extraño no poder diferenciar una colecistitis de un cáncer, nos advierten aquí que sin cuadro clínico es difícil. En muchos casos, o sea, es frecuente confundirse. Entonces los síntomas agudos van a ser claves aquí y los síntomas crónicos claves aquí. Ahora, el problema va a ser en los casos especiales de colecistitis crónica. Por ejemplo, la xantogranulomatosa es un tipo de colecistitis crónica que va a ser problemática de diferenciar con el cáncer de vesícula biliar. Esta colecistitis tiene nódulos intramurales, como pueden observar aquí en la secuencia T2, son de alta señal en T2, en la T1 sin contraste son de baja señal. En la T1 con contraste va a ser de señal baja también en el centro, que conforme va pasando el tiempo, temprano o tardío, vamos a ver que cada vez más áreas captan contraste, pero que persisten, sin embargo, las áreas de baja señal. Esto porque estos santogranulomas también contienen tejido fibroso. Y va a ser un problema porque engruesan de forma no simétrica la pared de la vesícula biliar. Por eso es que son uno de los principales diferenciales del cáncer. Y también podemos utilizar en este caso las secuencias T1 en fase y fuera de fase. ¿Por qué? Porque también contienen grasa. Entonces, si hay caída de señal en la secuencia T1 fuera de fase, es un criterio diagnóstico para santogranulomas. Eso no va a tenerlo el cáncer de vesícula biliar. Pero nos advierten también que aquí es peor, ¿no? No se distingue por resonancia magnética solamente. Es muy importante tener en cuenta eso. Otro tipo de colecistitis crónica es la hialinizante. La colecistitis hialinizante es un tipo especial de esta patología en la cual la vesícula se ve infiltrada, entre comillas, por tejido colágeno muy denso, en que puede en realidad semejar otros tipos de colecistitis, como por ejemplo la anterior, la xantogranulomatosa o la crónica reagudizada, y cree que está en un extremo del espectro de la vesícula en porcelana, porque acá vemos a veces algunos tipos de calcificación incompleta de la pared. Por eso es que se cree que en el otro extremo está la evolución de esta enfermedad donde toda la vesícula se calcifica. Eso en teoría. Ahora, aquí vemos un caso de colecistitis hialinizante, donde observamos que en la secuencia T2 tenemos baja señal y en la secuencia T1 más bien su señal es un poco más alta. Sin embargo, en la administración de contraste observamos que realmente la captación no ha sido tanta, porque esta zona es muy poco vascularizada, ya que es tejido fibroso. Y el problema es ese, ¿no? Puede ocultar cáncer por el tamaño de engrosamiento que tiene de la pared. Y aunque es un tipo raro, es uno de los diferenciales más problemáticos que hay junto con la xantogranulomatosa. Por eso se prefiere hacer el diagnóstico postquirúrgico en estos casos. Ahora, en cuanto al engrosamiento mural, normalmente tenemos como primer ejemplo la adenomiomatosis de la vesícula biliar. Y acá podemos observar que si bien es cierto esto es más una masa intramural que un engrosamiento mural, es otro tipo de diagnóstico diferencial para el cáncer de vesícula biliar. Tenemos varios tipos de adenomiomatosis. Los dos principales, el subtipo focal, donde la mucosa prolifera y se forman senos que se invaginan
dentro de la mucosa, se engruesa no solo la mucosa, sino también en la capa muscular discontinua y adquiere un aspecto de masa, ¿no? Estos senos también son importantes de distinguir porque van a ser una de las pistas que nos va a informar que esto es un caso de adenomiomatosis y no de tumor de vesícula biliar, los senos de Rokitansky, que son invaginaciones de la mucosa. Y eso se va a ver aquí. Por ejemplo, en la T2 vemos que estos senos de Rokitansky van a tener la misma intensidad de señal que la bilis. En T1, bueno, va a tener un componente que tiene una señal incrementada. Capta contraste en la administración de gadolinio de forma homogénea. Y en la colangioresonancia podemos observar también los senos de Rokitansky, que van a ser una herramienta para diferenciar este tipo de lesiones de los tumores de vesícula biliar. También va a haber un tipo segmentario o anular donde observamos que en vez de ser un solo bulto que crece en el fondo, va a ser un cinturón anular que rodea la vesícula clásicamente a nivel del cuerpo. Pero es raro, pero es típica su localización ahí. Pero entre las adenomiomatosis no es común. Luego observamos aquí en otro tipo de adenomiomatosis, en este caso el tipo difuso, donde toda la pared está con senos de Rokitansky. Y en este caso vemos un engrosamiento. Lo usual es que el engrosamiento no sea asimétrico, sino simétrico. Y en la colangioresonancia observamos los senos de Rokitansky, ¿no? Que están debajo de la mucosa y son invaginaciones del epitelio, el signo del collar de perlas. No mencionan, no hay fotos en el artículo, pero el linfoma primario se caracteriza también por una señal parecida, ¿no? Baja señal en T1 y alta señal en T2. Pero a diferencia del cáncer de vesícula biliar, aquí no compromete mucosa. Es muy importante saber esto. Ahora, la morfología polipoidea tiene también varios diferenciales. Normalmente debemos diferenciarlos de la litiasis o del barro biliar, pero como ustedes saben ya el contraste nos permite diferenciar esto y también la señal T1 es alta y T2 es variable. También la metástasis a vesícula biliar, que muchas veces adoptan esta forma de tipo polipoidea, sobre todo la que son sésiles. Y entre ellos tenemos a tumores que tienen realce con lavado temprano, como por ejemplo los tumores de origen hepático, en los carcinomas de células renales, incluso el melanoma también. El problema del melanoma es que es de alta señal de por sí en T1, así que se recomienda usar imágenes por sustracción para poder corroborar que realmente hayan captado contraste. Y el tumor carcinoide, que también nos puede dar esta morfología en forma de pólipo sésil, donde tenemos además adenopatías, invasión local, y la señal se va a invertir, es decir, en T1 va a estar de baja señal y en T2 va a ser de alta señal y va a tener un realce muy ávido, mucho más ávido que el realce progresivo tardío que el cáncer de vesícula biliar. Ahora, en cuanto al manejo y al seguimiento, normalmente los estadios 1 y 2 se consideran curables al poder ser resecados con facilidad, simplemente en bloque con el parénquima hepático y no haber traspasado más allá de la serosa. El problema son los estadios 3 y 4, que son irresecables, tanto localmente como por invasión a distancia en el estadio 4. Y usualmente en ellos el tratamiento es paliativo. Y es importante recalcar que para evaluar los estadios debemos ver la invasión no solo linfática, sino también vascular, que va a ser importante sobre todo en el estadio 4. Y también contar los ganglios. No hay que olvidarse de ello, contar los ganglios, porque los ganglios nos permiten tener estadio tanto N1, N2. Recuerden que el N2 nos va a convertir, sin importar el T, al paciente en un estadio 4, si es que son demasiados. Acá podemos observar, por ejemplo, el caso de un paciente que pudo ser salvado con resección en bloque, donde podemos fijarnos en la tomografía. No se ve muy bien sin contraste, pero con contraste se ve a nivel del infundíbulo y en el cuello una masa isodensa casi con el parénquima hepático, que en la resonancia magnética tampoco se ve en la T1 sin contraste, pero con la contrastada se ve muy fácilmente y en la T2 también.
En este caso, el paciente no tenía invasión a distancia y pudo ser salvado. También podemos ver cuando hay recurrencia después de las operaciones de resección. Se sabe también que la resección en bloque no mejora la supervivencia y que la radio y la quimioterapia solo funcionan si es que son márgenes negativos de la cirugía. Si no, no. También nos permite observar complicaciones de la cirugía y también las metástasis en sitio de puerto, que son muy importantes de detectar, porque en los sitios donde se insertan los puertos de la paroscopía, para poder extraer la vesícula mediante esta vía, hay una chance de entre 0 a 40% de siembra en estos sitios de puertos, siembra peritoneal. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar puede perforarse a la hora en que la sacan, y como la sacan por ahí, pues se siembran las células cancerosas ahí y se forman estos implantes peritoneales en los sitios de puerto. Por eso es importante también reconocer dónde han sido sus cicatrices a la hora de hacer el seguimiento por resonancia magnética. Este seguimiento, después de una excisión completa de vesícula biliar por este motivo, se considera que debe ser siempre con contraste, resonancia contrastada, idealmente cada 3 a 6 meses durante 5 años y idealmente anual después de ello. Hasta el 50% de estos tumores recurre en los primeros 2 años de la cirugía, por eso es importante. Por ejemplo, en este caso de aquí, donde tenemos un tumor en T2 que se ve una señal heterogénea, mixta, capta contraste de forma también heterogénea y vemos cómo nos ayuda la difusión y el mapa ADC. Una vez que fue resecado, pues recurrió. Y también vemos igualmente en este caso esta morfología heterogénea con señal un poco incrementada en T2 y que capta contraste de forma heterogénea, probablemente con centro necrótico en T1. Y también nos mencionan seguimiento por laboratorio, así como el cáncer de próstata tiene su PSA, acá nos recomiendan ciertos marcadores que van a ser importantes a la hora de hacer la evaluación, tanto bianual como anual. Por último, recordemos también que la mayoría de pacientes con cáncer de vesícula biliar se va a presentar con estadio 4 localmente avanzado y resecable también. Así que es importante, más que nada, más que detectar casos de cáncer de vesícula biliar en pacientes de riesgo, dado que no está estandarizado este screening, es importante en las resonancias incidentales poder ser capaces de reconocer que haya una anomalía en la vesícula biliar y así poder salvar al paciente, porque es uno de los escenarios donde la resonancia magnética es útil en captar los incidentales. Bueno, esto fue todo del artículo, que fue un artículo de revisión muy interesante. Espero que les haya sido de provecho y estoy atento a sus preguntas en el chat.